Bueno, buen día, señoritas, que Dios les bendiga. Bienvenidas a su clase de cálculo mercantil. Vamos a continuar entonces calculando acá lo que es la depreciación mediante el método de depreciación por método de amortización. Y tenemos acá nuestro ejemplo que trabajamos, para recordar un poquito. Ese ejemplo, pues tenemos en base al ejemplo original que estamos usando para los dos métodos que estamos viendo, que nos dice una computadora tiene un costo de 9.500 y una vida estimada de 4 años. Si el valor del salvamento es del 10% del costo original. Hay la depreciación anual y primero realizamos la depreciación por el método de línea directa. ¿Sí? Y ahorita pues estamos trabajando el método, el mismo ejemplo con el método del fondo de amortización. ¿Sí? Tenemos acá nuestro ejemplo y nos tocaría trabajar el cuadrito. ¿Sí? Aquí determinamos una depreciación de 1.897,42 centavos. ¿Sí? Fue el valor que determinamos y en base a ese cuadrito, pues a esa depreciación vamos a trabajar este cuadrito. ¿Sí? El cuadrito no lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestro cuadrito, vamos a colocar años igual como está acá. ¿Sí? Vamos a hacer el encabezado. Son que 2, 3, 4, 5, 6 columnas que vamos a trabajar. La primera es años de uso. Es una columnita así chiquita, ¿verdad? No va a ser tan grande que después nos falte espacio. Luego tenemos la columna pago al fondo. Luego la columna de intereses sobre el fondo acumulado, que en este caso, pues, pensamos que el interés que se va a ganar en el fondo de amortización, dijimos que es un 8%. Entonces, por eso aquí aparece 8% de interés sobre el fondo acumulado. Ese porcentaje, pues, puede variar, ¿verdad? En nuestro caso, pues, dijimos un 8%. Y luego tenemos la columna donde registramos la depreciación anual. Y luego tenemos otra columnita, acumulación, que le llamamos acumulación fondo. Y por último tenemos la columnita que tengo de valores libros, valor en libros, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos en este momento nuestro cuadrito ya para realizar. Y la primera columna tenemos años de uso. En años de uso, pues vamos a iniciar acá desde cero, ¿verdad? Años de uso cero. Pago al fondo. Tenemos cero en el cuadrito. Intereses. También tenemos cero. Depreciación anual. También tenemos cero. Acumulación al fondo. También cero. Y tenemos el primer valor acá. Valor en libros. Acá el valor en libros, pues recuerden que la computadora que estamos hablando tiene un costo original de 9.500. Entonces, en el primer día, eso es lo que cuesta la computadora, ¿sí? 9.500. Entonces, vamos a revisar ahorita ya en nuestro cuadrito el primer movimiento, ¿sí? Primer año, año de usos. Entonces, en el primer año de uso, vamos a registrar
el valor de la depreciación. Si recuerden acá, la depreciación que tenemos en nuestra fórmula anterior, pues fue de 1,897,42 centavos. 41. 1,897,42 es el pago que estamos registrando, que es la depreciación. Estamos registrando ese primer pago. Al momento, pues no tiene intereses ganados. Intereses sería 0. Y luego tenemos depreciación anual. Y acá, pues la depreciación anual va a ser el mismo valor que tengo de depreciación, 1,897,42. Acumulación al fondo, pues tenemos únicamente primer cuota y va a ser el mismo valor, 1,897,42. La última columna tenemos valor en libros y aquí el valor en libros va a ser, tenemos 9,500, vamos a restar 9,500 menos 1,897,42 y tengo el valor en libros de 7,602,58 centavos. Sería el valor en libros al final del primer año. Luego pasamos a años de uso para el segundo año. Los años de uso, encontramos número 2. Pago al fondo. Aquí vamos a revisar el valor de la depreciación que determinamos, que es lo que se va a estar pagando en el fondo de amortización, los 1,897,42. Y aquí ya tenemos intereses sobre el fondo. Aquí vamos a calcular los intereses que se ganaron ya en ese primer año. Entonces, y vamos a multiplicar la depreciación que tenemos anual de los 1,897 por el 8% de interés. Y al momento, pues, hay un interés ganado de 151,79. 151,79. Esos intereses, por el método que estamos utilizando, se le van a sumar a la depreciación. Entonces, tenemos una depreciación anual de 1,897,42 más los intereses que se ganaron en el año anterior. Tenemos una depreciación anual acá que registramos de 2,049,21. ¿Cuánto tenemos acumulado aquí al fondo? Al final del segundo año, pues acá, esto va a ser igual a sumar el saldo anterior, 1,897,42 más 2,049,21 y nos da 3,946,63. Esa sería la depreciación ya acumulada, sí, al fondo. Luego tenemos el valor en libros. El valor en libros, pues tenemos el saldo anterior, 7,602,58. Vamos a restarle el valor de la depreciación anual, 2,049,21. Y nos queda entonces una depreciación, un valor en libros de 5,553,37 centavos. Y ese es el valor en libros al final del segundo año. Lo que nos cuesta el equipo de cómputo restando la depreciación. Ahora vamos a determinar para el tercer año. Y el pago
al fondo va a ser el mismo, 1897,42. Y ahora vamos a ver los intereses sobre el fondo. Intereses sobre el fondo. Aquí sería sobre el total, el 8%. Y tenemos 315,73 de intereses. Los intereses pues los determinamos sobre el total acumulado en el fondo. ¿Sí? 3,946,63 por el 8%. Y ahí sacamos los 315,73. ¿Qué valor registramos en la depreciación anual? Pues aquí en la depreciación anual sumamos la depreciación 1897 más los intereses acumulados de 315 y tenemos nuestra depreciación anual 2,213,15. ¿Cuál va a ser la depreciación acumulada al fondo? Acá en esta sumamos la depreciación, acumulación anterior, 3,946, más la depreciación anual, 2,213,15. Y eso me dio 6,159,78. Luego tenemos valor en libros. ¿Cómo queda mi valor en libros? Si tomo el último saldo, voy a restar el último saldo menos la depreciación anual, ¿sí? Y me queda 3,340,22. Se recuerden acá el valor en libros. Lo que he estado haciendo es restar el valor anterior menos lo acumulado, ¿sí? Perdón, menos la depreciación anual, ¿sí? Pero también podría hacerlo si yo tomo el valor en libros original, 9,500. Ahí sí, restando lo acumulado al fondo, ¿sí? 9,500 menos 6,159,78 que es lo acumulado, me daría el mismo resultado, ¿sí? Entonces, solo tener cuidado ahí con lo que restamos, ¿verdad? Para no equivocarnos, pero sería otra forma de hacerlo, ¿sí? Restando el total, lo acumulado. Aquí he estado restando el saldo anterior, el valor en libros, menos su depreciación acumulada de cada año. Y luego, para el cuarto pago, cuarto año de uso, la depreciación pues es la misma que determinamos en la fórmula, 1,897,42. Y luego vamos a calcular los intereses. Bueno, a ver si se les quedó cómo estaba trabajando. ¿Cómo calcula acá los intereses? El 8%, ¿de dónde lo saco? Acumulación de fondos por el 8%. A ver, Melissa, tú querías hablar. Ánimo, no te desanimes. Dime. Acumulación de fondos por el 8%. ¿Qué valor vamos a multiplicar? Acumulación de fondos por el Muy bien. 8%. Acumulación del fondo por el 8%. Exacto. ¿Sí? Tenemos los intereses ganados, acumulados de 492,78. ¿Qué valor voy a registrar en depreciación anual, Astrid? ¿Cómo lo obtengo? La suma de todo el fondo y el interés. Muy bien, suma el pago del fondo más los intereses. Y tengo 2,390,20.
centavos. Y luego tengo acumulación al fondo. ¿Cómo determinamos este valor? Se suma con depreciación anual. Sumamos acumulación al fondo más la depreciación anual. Y obtenemos entonces la acumulación al fondo, en este caso 8.549,98. Luego, el valor en libros. La primera forma como lo hemos estado trabajando, como lo hemos hecho, les dije, sería valor en libros, saldo anterior, menos el saldo de la depreciación anual. Y no hice eso, ¿verdad? El saldo anterior, 3.340,22 menos la depreciación anual, 950 con un centavo, ¿sí? 950 con un centavo me dio. Yo lo miro a ustedes. Y la otra forma que les decía, que también se puede tomar, pero hay que seguir la misma forma, ¿verdad? La otra sería tomar el valor original, valor en libros, menos la acumulación al fondo, ¿sí? Y tendría que darnos lo mismo, ¿sí? Entonces, depende cómo lo enfoquemos, cómo lo trabajemos. Recuerden, todo problema tiene solución, tiene muchas formas de solucionar. Y aquí pues vimos dos formas de cómo podría determinar esta columna de valor en libros, ¿sí? Llegaríamos al mismo resultado. ¿Por qué quedaron 950 quetzales acá? Vayamos a nuestro documento. Recuerden, estos 950 quetzales, ese es el valor, dice valor en libros. Y ese es el valor que tenemos acá registrado como valor de desecho residual. No sé cómo nos aparece acá. Estos 950, aquí no lo dice claramente, pero estamos acá. Tenemos el valor de salvamento, ¿sí? Ahí terminamos esos 950, ¿sí? Es el valor de salvamento, valor residual, valor de desecho. Y ahí quedaron entonces aquí esos 950. Aquí en el cuadrito aparece con 2 centavos, ¿sí? Luego aquí nos explica, nos aclara, dice el valor en libros al final del cuarto año es igual al valor de salvamento. La diferencia de 2 centavos se da por las aproximaciones, ¿sí? A nosotros o a mí me salió 1 centavo de diferencia, ¿verdad? Pues realmente tendría que salir o ajustar cabal los 950 quetzales. Dice, los cargos de depreciación se acostumbra a hacerlos en la fecha del balance general. Los equipos comprados y puestos en uso entre 2 fechas de balance general se deprecian proporcionalmente al tiempo de uso, ¿sí? Acá lo que está diciendo es de que, por ejemplo, si hacemos una depreciación y calculamos la depreciación, normalmente la depreciación se calcula o es anual, ¿sí? Pero puede pasar que se compre un bien a medio año, por ejemplo, o al segundo mes, por ejemplo, en febrero, o puede comprarse en octubre, ya casi finalizando, ¿sí? Entonces, esos bienes se van a depreciar proporcionalmente en función del tiempo, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo acá, ¿ok? Bueno, luego tenemos el otro método, ¿sí? Método de suma de dígitos enteros. Vamos a ver. No sé si explicárselos rápidamente o dejamos esto mejor para una próxima clase. Y así, pues, están más tranquilos ustedes que no tienen tarea, ¿sí? Si no, también les tendría que subir tarea, ¿sí? Bueno, vamos a quedarnos acá, ¿sí? Con este método, traten de analizarlo, ¿sí? Nuevamente repasarlo. Y en la próxima clase vamos a ver el último método, que es el de suma de dígitos.
Y si pueden, pues pueden leerlo, ¿verdad? Analizarlo y no es tan complicado, pero también es muy interesante, ¿verdad? Este método. Pero en la próxima clase lo vamos a ver, ¿sí? Para no estar corriendo y que no terminemos y nos quedemos a medio. Entonces mejor en la próxima clase lo vamos a ver. No sé si tengan alguna duda, pregunta con este método que vimos ahorita. ¿No? Ok, bueno, entonces posiblemente suba ya una tarea que puedan empezar a hacer, ¿sí? No que se las asigne ya, ¿sí? Sino que puedan leer los problemas y empezar a hacer, porque ahí nos va a pedir, por ejemplo, calcular las depreciaciones por el método directo, que vimos de línea directa. Otro va a ser por el método de fondo de amortización, que trabajamos ahorita, y el otro que posiblemente nos pida por suma de los números dígitos, ¿sí? Son 3 métodos que estamos viendo. No, mejor no, lo voy a complicar, que sí. La próxima clase mejor sí. Ok, señoritas, gusto de verles. Se me cuidan y que nos vemos mañana, ¿verdad? Con legislación, ¿ok? Bendiciones y nos vemos entonces más adelante, ¿ok? Así que aprovechen. Profe, ¿Sí? si aprovechamos el tiempo y nos van a ayudar con la primer partida. Con la primera partida. Con la depreciación. Vamos a ver cómo estamos con eso. Permítanme, pues. Bueno, ya sé por qué tienen dudas ustedes en la primera partida. Estaba pensando por qué tienen dudas, sí. Bueno, básicamente es para la cuenta inmuebles, me imagino. Sí, que es la que está. ¿Cómo calcular la depreciación de inmuebles? Sí, inmuebles tenemos 650,715, para que se les quede, porque a mí se me olvidan las cosas. Sí, se les queda ese valor, 650,715. Ok, vamos a ver. Ahí tengo aquí abierto el archivo que trabajé con ustedes. Bueno, vamos a ver entonces el ajuste 1. Aquí tenemos la cuenta. Aquí tenemos inmuebles. Sí. ¿Qué saldo les dije? 600, ¿cuánto? 50,000, ¿no? 650. Así, 650,715, sí. Este es el saldo de esta cuenta. Aquí recuerden, esto comprende edificios y comprende terrenos. Para calcular la depreciación acá, cuando no dice cuántos edificios, cuántos terrenos, recuerden que el terreno no se deprecia, pero el edificio sí. Entonces, consideramos, vamos a ver, estoy haciendo, acá, consideramos que el edificio tiene el valor del 70%, ¿sí? Y 30% sería el valor del terreno, ¿sí? Entonces, el edificio va a equivale al 70%, entonces acá damos el valor de inmuebles por el 70% y tenemos el valor a depreciar del edificio. ¿Cuánto se deprecia el edificio? Pues el 5%. De ahí ya pues no normal, ¿verdad? La moneda de depreciación, 455,000 por el 5%, y esa sería nuestra depreciación del edificio. Acá el terreno pues no se deprecia. O sea, aquí ya no es necesario sacar ese 30%, ¿verdad? Lo que nos interesa es solamente el valor del edificio. Y su depreciación sería este valor, ¿verdad? Según el ajuste, nos dice calcular depreciación y amortizaciones, debiendo considerar que el edificio, así solamente aquí ya solo tendrían que distribuir básicamente esta depreciación. Hay que distribuirla. Dice que el 35% sería para fábrica. Luego dice que el 40, o sea, no, 40% es fábrica. Fábrica tiene 40%. Luego tenemos, creo que oficinas, vamos a ver.
como sala de ventas. Sala de ventas que tiene un 35%. Luego tenemos las oficinas con el resto. Y el resto, pues no hay problema, ¿verdad? Tenemos aquí 40% de fábrica, 35%, eso es un 75%. Eso significa que para oficinas el resto sería un 25%. Y aquí pues ya solamente multiplicamos los 22,000 que tenemos de depreciación. Eso vamos a multiplicar 22,000 por el 40% sería depreciación de edificios fábrica. Y así hacemos lo demás, ¿verdad? Sí. No sé si aparte de ese ajuste tengan otra duda en otro ajuste. O sobre esa la duda. Con el resto no hay problema, ahora ya lo pueden calcular, no creo que no hay problema. Vamos a ver aquí, les voy a compartir aquí el documento. Los ajustes.